Radio Cleu, tu punto de encuentro. Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa La Huella en el Tiempo. Y bueno, pues el día de hoy estamos abordando el tema estamos continuando con el tema de la criminalística en el sistema acusatorio. Y bueno, pues antes de irnos al corte, ya hablamos de las llamadas 7 preguntas de oro, que son los cuestionamientos que en realidad nos van a ayudar dentro de la investigación del delito. Evidentemente, si pudiéramos aplicar todos estos conocimientos, créanme que la impunidad, o se contribuiría a que la impunidad brillara por su ausencia, en realidad. Pero durante mucho tiempo no hemos permitido la participación de la criminalística dentro de la investigación del delito. Muchos cuestionan el carácter científico de la criminalística, sin duda que se debe llevar a cabo una metodología, y para el logro de su trabajo, la criminalística se apoya en una serie de principios que se encuentran en toda la investigación que tiene que ver con el delito. Y estos principios son los siguientes, se los voy a enunciar y en un momento, en lo que resta del programa, vamos a tratar de explicarlos. El primero es el principio de intercambio. Bueno, no es que tengan una jerarquía, pero se los voy a ir enunciando. El principio de intercambio, el principio de producción, el principio de correspondencia de características, el principio de uso, el principio de probabilidad, el principio de reconstrucción de hechos o fenómenos y el principio de certeza. En realidad todos estos principios nos van a ayudar, ¿verdad?, dentro de la investigación del delito, y no es que la criminalística, como muchos señalan, al cuestionarla, es una ciencia exacta, no es una ciencia que nos hace probable, ¿verdad?, la existencia de un hecho con elementos que nos permiten verificar esa probabilidad. Entonces, vamos a ir revisando cada uno de estos principios y, si te parece, amigo, pues vamos a ir determinando el primero de estos principios. Sí, por supuesto, amigo. Y bueno, hablando ya del principio de uso, amigo, fíjate que de acuerdo a este principio, en la comisión de cualquier hecho, los sujetos que están implicados necesariamente tendrán que hacer uso de algo o de algún elemento de una naturaleza, llámese química, llámese biología, llámese física, o bien de cualquier índole para la consumación del resultado deseado, ¿no? Entonces, estos agentes pueden ser de diversos orígenes. Por ejemplo, hablemos de los mecánicos y todos los que requieren de una fuerza de acción mecánica y que va a originar heridas, contusiones. Por ejemplo, tenemos al arma de fuego, tenemos al cuchillo, a la piedra. Tenemos incluso por medio de estrangulación, todos los medios que se utilizan, el automóvil. Dentro de los químicos hablamos acerca de venenos, de drogas, de los biológicos, amigo, como virus, bacterias, ántrax, ébolas. Todo esto es lo que considera, ¿no? Dentro de los físicos, también atendemos a lo que corresponde al fuego, al cuerpo que se destruye a altas temperaturas, a la radiación, a la electricidad, que nos van a originar en este cuerpo estas quemaduras que dejan signos, altos signos de destrucción. Sí, realmente este principio de uso es muy importante, ¿verdad? Y es el que ha dado pauta a la generación de diferentes disciplinas que integran la criminalística. Es curioso ver cómo ha evolucionado todo ello, porque siempre voy a recordar cómo antiguamente el que hacía los peritajes en incendio era un electricista y sí, obviamente podría determinar si había un corto, ¿no? Pero otro tipo de incendio era complicado, ¿no? Entonces, fíjate nada más la importancia de estos principios. El siguiente, y no es que se presenten a veces por separado, sino que pueden irse relacionando. El principio de producción se refiere a cuando el autor del delito hace uso de cualquier tipo de agente que tú ya señalabas, obviamente necesariamente va a originar o a producir
indicios o evidencia de diferente morfología y obviamente estructura, que serán elementos que se utilicen para identificar lo que ha sucedido. ¿Sí? ¿Cómo? Pues a través de la reconstrucción del hecho, a través de su análisis en el laboratorio. Pero es muy importante esto, ¿no? O sea, como lo que tú ya habías señalado del principio de uso de todos los agentes que se pueden emplear, pues el uso de esos agentes puede producir al momento de emplearlos, obviamente, puede producir indicios y evidencias, o va a producir indicios y evidencias siempre, que después van a ser utilizados o empleados para los fines de la criminalística, que no debemos olvidar cuáles son: aportar datos para identificar al responsable o responsables, aportar datos para identificar a la víctima o a las víctimas, para identificar los mecanismos que se utilizan en el delito y obviamente poder reconstruir el hecho. Entonces vemos ahorita como el principio de uso que tú ya habías mencionado y el principio de producción se encuentran interconectados. Sí, por supuesto, y bueno, también hablemos del principio de intercambio, y este principio se debe a Edmond Locard, y es que de conforme a fíjate que pues al consumarse un hecho, y de acuerdo a las características de la mecánica, se va a originar necesariamente pues un intercambio de indicios entre, pues así lo llama este autor, entre un trinomio que corresponde al autor, a la víctima y al lugar de los hechos, o en su defecto entre el autor y el lugar de los hechos. Esto pues se encuentra pues a merced al contacto que es producido por esta interacción del sujeto que es autor con su víctima y también con el medio circundante. Entonces, bueno, pues es de acuerdo al momento en que se perpetra y de acuerdo a cómo se van a dejar pues estas señales de intercambio, cómo podemos encontrar, ya decía, bueno, pues en el autor del delito, en la víctima o bien en su entorno. Sí, y aún más en este principio de Edmond Locard también es fundamental incluso al momento de realizar la perfilación criminológica. Imagínate nada más la importancia. Se ha establecido que este principio de intercambio constituye una de las herramientas del investigador en criminalística más importantes. ¿Por qué? Porque va a presentar alguna de las siguientes hipótesis que a continuación les voy a enunciar. Ninguna persona que cometa un hecho delictuoso es inexistente para la ciencia. O sea, siempre habrá posibilidades de identificarla. Y aquí es cuando te decía yo que se unen de alguna manera estos principios que son de la criminalística con la elaboración del perfil criminológico, porque, como lo señalan, ninguna persona que cometa un hecho delictuoso es inexistente para la ciencia. Porque cuando faltan los elementos de cotejo materiales, pues vienen los elementos de cotejo basados en las cuestiones de la psicología y de la criminología. Y ahí es donde interviene precisamente el perfil o la perfilación. Toda persona que se traslade de un lugar a otro intercambia indicios identificables de los lugares donde estuvo. Y es que esto es importante, ¿no? Aquí no se llevan desafortunadamente tantos registros y esto, pero sí lo hemos visto en algunas series y esto puede ser real, ¿no? De dónde es la fibra de la ropa que se encuentra, de dónde es característica la tierra que se dejó por el calzado, en fin, una serie de situaciones que son realmente importantes porque todo es de acuerdo esto con el principio de intercambio. Todos los delincuentes, por más precavidos que sean, dejan indicios o evidencias para determinar su responsabilidad en el lugar del hecho. Y esto es indiscutible, a veces por descuido, a veces por desorganización, ¿sí? Siempre se deja un indicio. No existe crimen perfecto, puesto que el mismo siempre deja vestigios, rastros y huellas que lo delatan. Y ustedes dirán, bueno, pero hay un índice de impunidad. No existe crimen perfecto, pero sí existen operadores imperfectos y esa es la realidad. Pero esos son, digamos, las hipótesis de trabajo con que funciona el principio de intercambio, que imagínate es generado por Edmond Locard, uno de
de los personajes más ilustrativos de la criminalística y del que ya hemos platicado en algún otro programa. Sí, por supuesto, y dentro de este principio de intercambio, bueno, pues podemos ver incluso cómo en la recolección de algún filamento capilar, podemos, no sé, algún tipo de fibra, y bueno, esto da como a pauta a llevar a cabo pues una investigación mucho más profunda. Claro. Y bueno, pues hablemos también del principio de correspondencia, y fíjate que también este principio es conocido como el principio de confrontación o bien de identidad. Entonces, este principio parte de la premisa que señala que la acción dinámica de los agentes mecánicos sobre determinados cuerpos van a dejar impresas sus características. Es decir, van a reproducir la figura de la cara que los va a impactar, ¿no? Y esto se va a llamar impronta. Entonces, es decir, pues de qué manera dejan esas señas dentro, pues ahí impresas en el cuerpo, ¿no? Sí, esto de este principio realmente nos permite hacer una comparación, ¿no? entre dos indicios que se han encontrado, las similitudes, sus diferencias, y que permitan conectar estos elementos con lo que sucedió en la vida real, o sea, es decir, con el delito. Y vean ustedes cómo se va fundamentando de alguna manera toda la actuación del perito en criminalística. Bueno, vamos a continuar con este tema, pero tenemos que ir a una pausa más, amigo. Sí, por supuesto, consulte nuestras redes, participe a través de ellas. En Facebook nos localiza como Radio Cleu, en nuestra página cleu.edu.mx/radio. En Instagram nos puede encontrar como Cleu Universidad y en YouTube como Radio Cleu. 22 26 62 49 46, nuestra línea en cabina para que nos llame, nos envíe un mensaje, retroalimente este programa que está hecho para usted. Estamos marcando huella en el tiempo, vamos a una pausa. Regresamos. Radio Cleu, tu punto de encuentro.